nadie mando gitano más. Y está entonces con nosotros Fátima Contreras, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno, existe la preocupación justamente, ¿no? Ya que estamos dedicándonos al tema medioambiental, con la desaparición de estos defensores medioambientales, y sobre todo porque para reforzar ese tema tendría el país que haber ratificado ya el acuerdo de Escazú. Ilústranos un poco más acerca de este acuerdo, en qué consiste. Ya hemos dicho, son 13 países los que lo han estado impulsando, los que forman parte del mismo, que si no me equivoco, data del año 2019, pero recién el año pasado me parece que entró en vigencia. ¿Es así? Coméntanos, por favor. Sí, es como lo mencionas. El acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos ambientales y es para América Latina y el Caribe, ¿no? Primero partamos de eso. Es un instrumento que ha sido diseñado para América Latina y el Caribe. Y en realidad, aunque entró, digamos, su adopción fue en marzo del 2018, ya muchos años atrás, incluso desde el 2012, es que empieza este proceso de negociación, que es un proceso además transparente, fue un proceso participativo. Nuestro país en ese entonces cumplió un rol bastante impulsor, muy protagónico, es decir, era uno de los países que más impulsaba y alentaba a que más países de la región América Latina y el Caribe se sumara a este proceso, ¿no? Era un proceso que en esos momentos, habían esfuerzos desde el Estado, también de organizaciones civiles, de poder promoverlo, de poder hacerlo más conocido. En marzo del 2018 se adopta el acuerdo, es decir, ya se termina la culminación de su elaboración y, por supuesto, Perú lo suscribió, ¿no? Es decir, lo firmó, pero para que pueda hacerse efectivo dentro de las legislaciones nacionales de cada país, tiene que pasar por un proceso interno. Ese proceso interno es el que todavía nosotros no hemos cumplido, es decir, está en manos del Congreso que lo aprueben, que lo ratifiquen o que se pueda aprobar la adhesión a este acuerdo, y que lamentablemente ya dejamos de cumplir este rol protagónico, ¿no? Y ya más pasamos a ser uno de los países observadores, podríamos decir, donde no estamos participando en su implementación, porque el año pasado entró en vigencia con estos 13 países que sí los llegaron a ratificar, y son ellos quienes ahora están en estos meses. De hecho, este año ya hubo una primera reunión de los países que forman parte, y ya están trabajando en cómo implementar, en cómo trabajar de manera conjunta para poder llegar a los estándares adecuados de transparencia, de participación, de justicia ambiental en la región y, por supuesto, en los estándares de reconocimiento y protección de personas defensoras de derechos humanos ambientales. Ahora, quienes consideran que este tratado no es conveniente para el país, señalan de que esto pues atenta contra nuestra soberanía porque estamos sujetos a leyes internacionales, incluso a sanciones económicas también de ese carácter. ¿Qué les respondes? No, esto no es cierto, ¿no? Ya muchas veces, en el momento cuando el Congreso de la República anterior tuvo la oportunidad de ratificar el acuerdo de Escazú, salió precisamente una serie de argumentos que ya a la fecha se han demostrado que son falsos, es decir, es una interpretación muy forzada de lo que no es el acuerdo. Por ejemplo, decían que vulneraba la soberanía, ¿no?, de la Amazonía, y el acuerdo expresamente hay un principio de respeto de soberanía de los estados, ¿no? O en todo caso decían que no era conveniente porque las tomas de decisiones no iban a pasar por parte de organizaciones civiles, o el Perú ya no iba a tener como autonomía para decidir. Y no es cierto, es decir, el contenido del acuerdo, que no es un contenido difícil, es decir, no es tan extenso. De hecho, pueden entrar quienes nos escuchan y están interesados en conocer más, a leer el acuerdo. Está bastante dirigido a reforzar los sistemas de información ambiental, es decir, cómo es que se gestiona, se sistematiza la información de carácter ambiental sobre contaminación, sobre riesgos ambientales, cómo es que podemos mejorar la participación de la ciudadanía en procesos de toma de decisiones, hay una respuesta efectiva por parte del Estado, y cómo, por supuesto, mejoramos y evolucionamos la justicia ambiental, ¿no? Que es un tema
que en nuestro país y en general en la región debe ser algo prioritario, ¿no? La especialización de la justicia en esta materia, que por supuesto no es una especialización o una rama de justicia común, ¿no? Más bien es multidisciplinaria, es compleja de entender. Sí. Y por supuesto el artículo sobre reconocimiento y protección de defensores ambientales, que en realidad sí es cierto que reconoce la necesidad y también deja bastante el lado de poder de decisión a los estados de poder crear estos mecanismos de protección. Entonces, efectivamente, el acuerdo es algo positivo, más bien es ayuda ya incluso instancias económicas, y esto es muy importante, instancias económicas como los bancos internacionales, la propia OCDE y muchísimas otras más, ya han analizado el contenido e incluyen el Acuerdo de Escazú como un instrumento referencial para poder asegurar que haya un clima de inversiones favorable en los países, en medida que va a haber mucha más participación, mucha más transparencia. Claro, porque estamos hablando de que se estarían garantizando procesos a nivel internacional también, ¿no? Por el alcance que tiene el acuerdo. Sí, exacto. Es decir, así es, precisamente. La idea es que también los países puedan adoptar estos estándares y mejorar sus procesos de transparencia, participación, justicia ambiental, y esto, como bien señalas, es también una buena imagen para el país, ¿no? De poder mejorar en la aplicación de estos derechos. ¿Y qué sabes que son reconocidos constitucionalmente? ¿Y sabes tú, tienes alguna idea de si en algún momento se va a agendar en el Congreso para ir terminando su ratificación? No, por el momento es muy poco enviable. De hecho, hubo un intento en la congresista Ruth Luque y bueno, y su partido presentaron una petición a la Junta de Portavoces del Congreso para poder nuevamente desarchivar el expediente del Acuerdo de Escazú, que en su momento además tuvo análisis objetivos de parte de sectores en los que todos fueron favorables, incluyendo la Defensoría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero lamentablemente esta petición no fue exitosa, es decir, no decidieron mantenerla en el archivo, y hasta el momento pues la agenda de la Comisión de Relaciones Exteriores, que ya además ya tiene por fin, ya en estos meses está cerrando su agenda de trabajo, nunca la llegó a priorizar. Ahora, en la nueva comisión va a tener la misma conformación partidaria, pero va a tener también nuevos congresistas. Va a ser tal vez, ojalá, esperemos una nueva oportunidad, ¿no?, para poder retomar esta discusión, pero que sea una discusión, un debate objetivo, ¿no? Porque mucho se tergiversó y finalmente fueron suposiciones, ¿no? Fueron interpretaciones, que no es nada de lo que se tenía algo más tangible sobre el contenido del acuerdo. Ok, Fátima, te agradecemos, y eso del debate con altura, con contenido, lamentablemente pues son pocas las esperanzas si consideras la composición del actual Congreso. Muchas gracias, igual, Fátima, por estar con nosotros. Gracias. Muy gentil. Fátima Contreras, vocera de la plataforma Escazú Ahora Perú, en Exitosa Perú. Nadie mando gitano más.